Bienvenidos a Unión para el Despertar, el podcast donde exploramos herramientas y conocimientos de expertos en espiritualidad y desarrollo personal para conectar con nuestro verdadero ser y elevar nuestra conciencia colectiva. No buscamos polémicas ni imponer creencias, simplemente queremos invitarte a reflexionar, expandir la mente y encontrar tu propio camino hacia el despertar. Tu luz es esencial en este viaje juntos. Comencemos. Hola, bienvenidos al episodio número 3 de nuestro podcast Unión para el Despertar. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Bueno, realmente todos nuestros invitados son muy especiales, pero hoy vamos a hablar de un tema del cual todos tenemos nuestras batallas, que es el tema de las finanzas. Hoy vamos a hablar sobre el lado simple de las finanzas, el lado simple y amable, y tan sencillo como jugar. Este es el lema de Heréndira Hernández. Ella tiene más de 40 años de experiencia en todo lo que es temas de gestión y organización de las finanzas, en el ámbito público y también en lo personal. Así que ella ha llevado un recorrido desde niña, ya nos contará algo, dentro del mundo de las finanzas, y encontró algo interesante que está lejos de la parte fría de los números, ¿no? Que está en el lado humano de cómo nosotros reaccionamos ante los temas financieros. Y bueno, esta ha sido su obsesión últimamente de investigación, ¿no? De encontrar ese lado humano de las finanzas y cómo transmitirlo para que podamos superar las dificultades financieras. Así que, bueno, sin más preámbulo, voy a presentar aquí a Heréndira. Hola, Heréndira, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a toda nuestra audiencia, bienvenidos y gracias por estar aquí. Qué gusto tenerte aquí, Heréndira. Este tema financiero es algo que nos toca a todos, ¿no? Porque yo siempre he pensado que debería haber una materia financiera en las escuelas y esto es algo que no nos enseña. Luego cuando salimos a la calle a trabajar, pues nos encontramos con muchos retos. ¿Cuál es tu experiencia en todos estos temas, en lo que tú has vivido y también lo que has observado? Bueno, mira, yo estudié economía. Decidí hacerlo desde que era pues, prácticamente una niña, porque tenía alrededor de unos 13 años. Empecé a acercarme a algunos libros de economía, pero desde el punto de vista humano, de política económica, y entonces yo decía, bueno, a mí me gustan los números porque siempre me han gustado, yo los manejo, pero si yo los pudiera aplicar para ayudar, para distribuir, en ese entonces yo tenía el concepto de la economía como los bienes escasos, y yo decía, si mi trabajo va a ayudar a compartirlos, a distribuirlos, pues eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, desde entonces, pues decidí ir por ese camino. Desde niña tuve disciplina de ahorrar, ¿no? Tanto en mi casa había disciplina con el dinero. Mi abuela también era muy disciplinada con el dinero, ¿no? Entonces, pues había como realmente esa era la educación financiera que de alguna forma yo recibí desde niña, ¿no? Tú decías que ojalá que desde que hubiera escuelas de finanzas, pero en realidad nuestra primera escuela es en nuestra casa. Así es. En nuestra casa, porque es lo que vemos, es la forma en cómo se actúa y cómo se mueve el dinero, ¿no? Entonces, pues desde luego que cada quien va tomando su propia experiencia y va asimilando como cada persona las cosas que vive en su propia casa y en su cultura. Entonces, pues yo aprendí a tener una relación con el dinero, pues primero no amable, porque así fue por mucho tiempo, pero sí un poco obsesiva, ¿no? O sea, con disciplina, porque aprendí desde niña a ahorrar, pero era algo como que, pues es un hábito, como aprendí a lavarme los dientes, ¿no?
con los años he ido retomando una cosa de manera consciente, ¿no? Entonces, yo estudié economía y después de trabajar un buen rato en administración pública, empecé que además me encantaba, porque además, sobre todo la última parte, una buena parte de mi profesión como economista fue la parte presupuestal, y trabajaba yo presupuestos sociales, ¿no? Entonces trabajaba para el Estado llevando presupuesto a las empresas sociales, y a mí eso me gustaba porque pues yo decía, este trabajo le llega a alguien, ¿no? Le llega la leche a los niños, le llega la tortilla a las familias, créditos accesibles a las personas, a los indígenas, porque ese eran las empresas que yo llevaba cerca de 26 empresas con control presupuestal y todas eran de carácter social. Entonces, a mí eso me hacía sentir útil desde el otro lado. Pero además, en el Inter, pues, pues amigas, gente que yo conocía empezaron a emprender y tenían problemas con sus finanzas. Entonces se acercaban a mí para decirme, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo organizo? Las finanzas no se me dan. Había gente que era muy buena para aprender, pero a la hora de la organización, pues no funcionaba. Entonces yo empecé a explicarles y literalmente parecía como que estábamos hablando en otro idioma, ¿no? De hecho, tuve alguna experiencia. Una vez una amiga me invitó a dar clases en una primaria, a explicarle a los niños sobre esto y los niños no me entendieron. Entonces, para mí fue muy frustrante. Después, otra vez, otra amiga me llevó a la universidad, ya de alumnos de economía, que yo les explicara la importancia de los datos estadísticos y había cosas que no me entendían. Entonces, algo que aprendí fue que yo tenía que bajar mi lenguaje de experta y ponerme al lenguaje de las personas. Entonces, fue una de las cosas que primero hice y entonces empecé a desglosar todos los conceptos para que las personas lo entendieran. Y de ahí viene esta parte de las finanzas de forma simple, ¿no? Porque yo me daba cuenta que no había necesidad de saber tantas cosas complicadas para llevar los registros pues del manejo del dinero. De hecho, yo debo confesar que cuando yo llevaba grandes millones de presupuestos, llegué a llevar bastantes millones, no solamente millones, billones de pesos que me correspondía administrar. No era tan sofisticado lo que mis escenarios para hacer mis presupuestos. Realmente era entender las necesidades con algunas cosas muy básicas y pues en mis hojas de Excel yo hacía mis presupuestos y hacía mis escenarios y movía, o sea, no era nada complicado. Digo, sí había que aprender un poquito Excel, pero realmente en esencia era sumar, restar, multiplicar y dividir. Saber qué juntar, con qué juntar, qué relacionar, ¿no? De dónde sacar un dato, cómo combinarlo, qué necesitaba, qué dato necesitaba para generarlo, etcétera. O sea, eso era y eso me lo daba la experiencia y también pues la coherencia, ¿no? De entender y la lógica, decir esto puede ser así. Y entonces, bueno, pues yo aprendí a razonar desde niña. Mi padre siempre nos hacía que razonáramos a mis hermanas y yo. Y entonces, pues siempre era pensar y resolver. Y entonces yo así aprendí. Entonces me di cuenta que yo tenía pues un tesoro y que realmente era muy egoísta de mi parte si yo no lo compartí. Entonces empecé a compartirlo con esos amigos que se me empezaron a acercar y bueno, enseñé desde Excel hasta alguien que no quiso en un cuaderno. Entonces, bueno, está bien, no se puede. Está bien, no quieres esto. Un cuaderno es suficiente. ¿Sabes sumar, restar, multiplicar? Eso no lo enseñaron en la escuela. Entonces, es lo más sencillo. Y de todos modos, hay calculadoras. Entonces, no necesitas hacerlo a mano ni mental. También hay calculadoras. Y con eso, empecé yo a diseñar un sistema que integrara todas las necesidades de la parte financiera que tenía que ver con el día a día.
Eso fue mi primer paso que yo di y entonces fue como yo empecé a elaborar el método simple de finanzas tan sencillo como jugar. ¿Por qué le puse así? Bueno, yo recuerdo que cuando yo era niña jugaba, lo disfrutaba y aprendía. En la escuela misma, en el kinder, en el jardín de niños, así aprendíamos y en muchos lugares así aprendíamos. Cuando mi papá nos enseñaba estas cosas de matemáticas, también era jugando. Y realmente, en general, el juego es disfrutable. Yo veo a mis sobrinos jugar y ellos lo disfrutan, se ríen y están aprendiendo. Entonces, cuando nosotros vemos el aprendizaje como los niños, lo aceptamos y dejamos de sufrirlo, porque en realidad lo que he observado en la mayor parte de las personas es que tienen un sufrimiento pasivo relacionado con las finanzas. Es un hecho. Las personas se sienten, a pesar de que se sienten vulnerables, se sienten que es algo difícil, aburridas, a veces hasta asqueadas por el dinero, pero lo cierto es que todos los días tenemos una relación con el dinero. Sí, hay como de forma generalizada, como una relación amor-odio hacia el dinero, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, nos guste, lo queramos, como sea, eso está dado ahí. Es como formar parte de nuestra cotidianidad. Y entonces, bueno, ¿cómo afrontamos y cómo vemos esa cotidianidad al nosotros relacionarnos con nuestro propio dinero y con nuestras propias finanzas, ¿no? Escuchaba a alguien decir que el dejar de organizar y de tener una mala relación con nuestras propias finanzas es un poco agredirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya siendo adultos generamos nuestro dinero, de alguna forma llega fácil, difícil, como sea, porque nos sacamos la lotería o porque nos pasamos 20 horas trabajando, como sea, porque lo heredamos, como sea, al fin, es que hay un dinero que entra a nuestra chequera y entonces no tenemos el mismo compromiso, la misma amor, el mismo amor o dedicación para después cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, incluso desde nuestra generación del ingreso, cuando nosotros trabajamos para obtener un ingreso, por ejemplo, haciendo lo que nos gusta, pues realmente no sentimos ese esfuerzo, ¿no? Sí, claro, sí se siente, se cansa uno, pero uno lo disfruta. Hace algunos años, yo cuando trabajaba en estas etapas que les cuento, hace mucho tiempo que no lo hago, desde el 2006 dejé la administración pública, yo trabajaba intensamente, o sea, era 18 horas diarias, a veces de lunes a lunes. Y bueno, eso mermó mi salud. Y pues ya no hace unos 6, 7, 8 años, un día una de mis hermanas me dice, bueno, Erendira, ¿por qué no te quejabas antes, no? Realmente yo no me quejaba porque lo disfrutaba. O sea, realmente era una pasión para mí. Cada vez que tenía yo que hacer un presupuesto, que mover un dato, decir esto no es aquí, esto es acá, mejor esto para acá, y si esto le quitamos y mejor le damos para acá. Y entonces todo eso para mí era jugar. Y eso yo así lo fui aprendiendo, fui con los años ejerciendo nuevos presupuestos, cada año había que hacerlo y cada año aprendí algo nuevo. Y entonces para mí eso fue pasión, que claro, que había una semilla en mí, pero yo encontraba que para el otro lado no. ¿No? Entonces, de hecho, alguna vez llegó una amiga a decirme, bueno, ayúdame aquí con todas las finanzas y empezamos a sacar sus costos y todo. Y le digo, ¿y cuánto vas a cobrar tú? Yo, no, pues con lo que cobre del curso. No, tú, tu especialidad, tu experiencia, ¿cuánto cuesta? Y se quedó pasmada y diciéndome, es que no me había dado cuenta de eso. Muchas veces hacemos eso. Tenemos un autoempleo y no nos valoramos nosotros mismos, no nos sacamos nosotros costos. Sí, eso que comentas sucede mucho con mis alumnos, tenemos mucho esta conversación de cuánto nos ponemos en valor, ¿no? Sí. Que sacamos cuenta de todos nuestros gastos como emprendedores,
pero nunca tomamos en cuenta, o sea, cuánto vale mi trabajo, Así ¿no? es. Pago todo y de último me pago a mí, ¿no? Claro, Entonces, un ejercicio que me ha parecido interesante lo de pensar, si yo tuviese que contratar a una persona que haga mis tareas, ¿cuánto le tendría que pagar? claro. Sí, porque además, en algún momento, cuando empezamos a emprender y pensamos en el futuro, pensamos en que en algún momento vamos a delegar. Y entonces el problema es que cuando deleguemos, nuestros costos van a estar sesgados, porque nos va a faltar algo. Entonces, yo creo que nadie, a menos de que sea un trabajo social y voluntario como el TEC o una cosa así, pues nadie iría a trabajar a una empresa porque nada más porque sí, ¿no? Eso lo hacemos cuando estamos en el servicio social. Yo una vez tuve un chico así que hizo el servicio social y no se quería ir. Entonces le dije, bueno, si puedes costear, venir aquí, pues sigues aprendiendo, y se quedó como 3 años, la verdad, hasta que encontró un trabajo. Pero fuera de eso, pues es importante que valoremos nuestro trabajo y por eso cobramos un sueldo cuando estamos empleados para un tercero. Y a veces, aún a pesar de que estamos empleados para un tercero, nosotros mismos no valoramos cuánto vale nuestro trabajo. Porque luego cuando vamos a contratarnos, pues luego la negociación no es tan buena con nuestro sueldo, ¿no? Y permitimos que por lo que hacemos nos paguen poquito. ¿Y a qué crees que viene, dónde puede venir esta desvalorización? Bueno, es que esto tiene que ver con eso que hablamos de la educación financiera de casa, de entrada, ¿no? Hay algo que aprendimos en casa, aprendimos refranes como hay que andar corriendo tras la chuleta, el dinero no se da en los árboles, el dinero hay que estar ahí a fuerza, ¿no? Entonces hay un montón de creencias que aprendemos y de manera inconsciente las vamos asimilando, y a la hora de enfrentarnos en cualquier relación con el dinero, ya sea para un ingreso, para un gasto, para un ahorro, una inversión, lo que sea, pues sale eso que traemos en nuestra mente, en algo que generalmente es inconsciente, porque tampoco nos han enseñado que hay que sacarlo a flote. Entonces, no nos damos cuenta entonces, pues uno va y se contrata porque tiene una necesidad, y entonces vivimos con la necesidad de tener un trabajo. Y entonces, cuando no se tiene un trabajo, se va y se acude a ese trabajo por esa necesidad, sin muchas veces valorar que más allá de nuestra necesidad, nuestro trabajo primero tiene un costo, y que para que el otro lo respete, yo primero me tengo que respetar cuánto vale mi propio trabajo. Yo no puedo regalar mi trabajo. Y entonces, si yo quiero tener una buena relación de dinero y una buena relación con mi empleador, también tiene que él respetarme a mí como yo lo puedo respetar porque él me está empleando. Y eso tiene que ver con las creencias, eso tiene que ver el cómo valoramos nuestro propio ingreso. Así es. Sabes que una vez leí las estadísticas de aquí de España, que me llamó mucho la atención, que decía que el 85% de los españoles están en un trabajo que no les gusta. ¿Crees que aquí hay un tema también cultural? Porque me pareció muy alto este porcentaje, ¿no? En un país que se considera como un país del primer mundo. Entonces, ¿cómo es posible que la gente no sea feliz en su trabajo? Pues mira, esto sí, efectivamente tiene que ver con una parte cultural y que viene ya muy arraigado en nuestro propio cuerpo, en nuestra mente, en nuestra biología, ¿no? Y esto gracias por la pregunta, porque me das la oportunidad de introducir algo que yo le he llamado el lado amable de las finanzas, y tiene que ver con esta parte de nuestra biología, con esta parte de nuestra mente y de nuestra psicología. Cuando yo estudié economía, la economía era la administración, la distribución de los bienes escasos. Desde ahí, y ya después estudié yo economía, historia económica, y en los últimos años, particularmente en los últimos 4 o 5 años, yo he entendido
que hubo una forma de introducir y de filosofar en el mundo en general, encaminado a la parte económica, pero a la parte material. Y entonces, cuando, por ejemplo, cuando el dinero surgió, el origen del dinero es el trueque. Y el trueque era el intercambio de tú tienes algo que yo necesito y yo tengo algo que tú necesitas o que otro necesita. Era la energía que yo hice para tener esto y la energía tuya, y entonces nos juntamos nuestra energía, nos juntamos nuestras necesidades. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Bueno, pues yo aprecio que puede ser así, o que lo que tú me das vale lo mismo que yo. Así empezó. Claro que cada vez se fue haciendo más complicado. Entonces llegó un momento en que pues había que utilizar alguna unidad de medida, y entonces empezaron a utilizar básicamente los granos, el café, el cacao, el maíz, la sal, ¿no? Después se terminó llevando a los metales preciosos, ¿no? La plata, el oro, hasta que terminó acuñándose la moneda. Entonces, si nosotros vamos al origen del dinero, hay una relación, y esa relación es entre dos. Pero con los años, con los siglos, eso lo dejamos de ver. Entonces ahora parece que nosotros nos relacionamos con un sistema, nos relacionamos con una empresa. Entonces dejamos de ver que del otro lado hay algo que originó, y que eso es lo que viene. Entonces cuando nosotros vamos, entonces todo esto fue sobre todo a partir de la Revolución Industrial, en donde todo lo que no se puede comprobar no funciona, porque entonces nació todo lo científico, y todo aquello que era inmaterial, que era en el origen del trueque, ¿no? Y que realmente era el intercambio de bienes de uso que tenían un valor, porque cada quien tenía una necesidad, y ese era el valor que le daba. Pero ese valor era un valor de sobrevivencia también, pero también un valor de una necesidad a veces espiritual, porque a veces esos intercambios también eran para, que requerían cosas para hacer sus ritos espirituales, ¿no? Entonces, había cosas materiales e inmateriales que significaba lo que se estaba intercambiando. A partir de la revolución industrial, y que empezó a hacerse todo más científico, que apareció el dinero, que se expandió con el descubrimiento de América, y con la expansión sobre todo de Europa a América, a Australia, a África, el comercio pues se expandió, y que esto cada vez fue como más complicado, e incluso salió el crédito, empezaron a salir cartas de crédito, etcétera. Entonces, esto se hizo cada vez más complicado hasta lo que hoy es, ¿no? Que hoy muchas veces podemos manejar dinero sin verlo, porque entramos a una computadora, a un celular, y hacemos nuestras transacciones. Las grandes empresas también así las hacen, y el dinero nunca pasa un número acá, papel acá. Entonces, esto se perdió. Y así nosotros también perdimos esta esencia de lo que significa ir a pedir un trabajo, y de tener un trabajo que remunere lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo sé, porque yo misma no lo valoro. Entonces, nos hicieron que nos olvidáramos de eso, y por eso pasa lo que dices, Irina. Y no solamente creo que pasa en España, pasa en muchos lugares. Yo he visto gente muy valiosa ganando lo que nosotros decimos 3 pesos, los mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Porque del otro lado no se le valora. Entonces, es algo que yo creo que hay que revalorar nuestro propio valor de lo que damos y de lo que hacemos. De entrada, ir a buscar un empleo en donde podamos desarrollar nuestro potencial, ¿no? Sí. Y efectivamente, o sea, hay una situación económica que a veces no lo permite, pero yo creo que también hay que ver más allá de eso, porque entonces viene otra cosa. El exterior domina nuestro interior, y eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa si vuelves a ti? Cuando yo hablo de creencias, cuando yo hablo de biología, está en ti. Mira,
Los estudios con básicamente todos los avances de la neurociencia a partir del siglo pasado y todo lo que va de esto, y que se ha descubierto tantas cosas maravillosas de cómo funciona el cerebro, que por cierto algunas de estas ya se pensaba desde las grandes civilizaciones, como los chinos, los hindúes, los mismos mayas, los aztecas, y que sabían, que conocían alguna parte de esta, y de ahí, por ejemplo, desde la medicina y bueno, muchas cosas relacionadas con los organismos. Ahora se han podido comprobar, porque estamos en la comprobación, que muchas de estas cosas que se decían están ahí. Y entonces, cuando nosotros a nuestras decisiones económicas le agregamos no solamente la racionalidad, porque uno de los paradigmas de la economía era, tú tienes la información suficiente para tomar una decisión racional de lo que vas a hacer con tu dinero. Pero yo le preguntaría a cada uno de ustedes si es el único elemento, ¿no es cierto? Cuando se acercan a una oferta de esas tentativas, no sienten cosquilleos aquí o acá o por Sí. todas partes. O sea, ¿dónde está? En el marketing decimos que la compra es emocional. Exactamente, las emociones. Cuando es algo que cuesta mucho, ay, así, ay, sí, o a veces ni siquiera lo pensamos, o nos sentimos tristes y vamos y compramos algo que nos haga sentir mejor. Y también nuestra intuición. Todo esto es parte de lo que yo he descubierto que se está llevando al medio de las finanzas. Y de ahí ha nacido la neuroeconomía, las neurofinanzas, en donde ahora no solamente implica tomar decisiones racionales, sino decisiones emocionales, en donde está nuestra mente y donde está nuestra psicología y además también nuestra intuición. Porque a veces decimos por intuición, esto lo voy a comprar. O a veces estamos a punto de comprar algo y dices, no, no gracias, no gracias. Sí, de hecho, las compras compulsivas se puede considerar como una adicción, ¿verdad? Como que le estoy dando a mi cerebro dopamina a la hora de querer comprar, que a lo mejor estoy tratando de suplir o otro vacío emocional. Sí, realmente ese es un elemento que hay que incorporar y además hay que incorporarlo de manera consciente. Es algo que yo invito a las personas a hacer un trabajo consciente de cuál es su relación con el dinero. Mira, yo por eso digo que yo ayudo a las personas que se sienten vulnerables o estresadas o insatisfechas con los resultados financieros a salir de ese lugar, a mejorar su relación con el dinero, a darle un nuevo significado a su relación con el dinero y de ahí llegar a una paz financiera. Porque efectivamente cuando nosotros somos conscientes de cómo nos relacionamos con el dinero, de cuál era el significado que tenía para mamá, para papá, el dinero, para la abuela, para mi cultura, ¿no? O sea, hay culturas donde el dinero los salvó y hay culturas en donde el dinero los sobajó, ¿sí? Entonces, la historia tiene muchos ejemplos de ello, ¿sí? Entonces, el dinero, desde donde lo ha visto cada pueblo, eso lo traemos en la sangre de donde venimos, de donde estamos, y es la cultura, es una cultura transgeneracional, y están nuestros genes, son genes transgeneracionales, porque así lo aprendimos, ¿no? A veces de manera inconsciente rechazamos el dinero, porque hubo un evento en nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, o 6, 8, 9, 10 generaciones atrás, y eso se vino, y ahí llegó. ¿Cómo llegó a papá? ¿Cómo llegó mamá? Pues así como yo tampoco sé cómo me llegó a mí, llegó. Y entonces, cuando nosotros tomamos una relación consciente y vemos y empezamos a decir, bueno, para mí, ¿qué significa el dinero? ¿Dónde lo ubico? ¿Lo amo o lo odio? ¿Por qué lo amo? ¿Por qué lo odio? ¿Y de dónde viene? Y entonces empezamos a hacer una relación de todas las frases que escuchaba mi familia, de lo que decía mamá, lo que decía papá. Esto es un ejercicio que yo les invito a que ustedes lo hagan, ¿no? Y entonces de un lado ponen lo de mamá y del otro lado ponen lo de papá. Y entonces ustedes vean si realmente eso les sigue funcionando ahorita.
porque ese es el problema, que entonces llevamos y nosotros tenemos como una lealtad a esa enseñanza de nuestros ancestros, los que hayan sido, por lo que haya sido, y entonces de manera inconsciente tenemos esas lealtades y nosotros las seguimos teniendo y se manifiesta en esta relación con el dinero. Sí, no lo cuestionamos. Claro, ahí va a seguir mientras no lo cuestionemos, mientras no lo revisemos y mientras no entremos a fondo en ello. Claro, es mucha información y dices, bueno, tantos años tengo, pues con tantos años he vivido con esto. Pero bueno, a ver, empecemos a rascar. ¿Y cuál es esto? Yo los invito a que cada vez que vayan a gastar dinero digan, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué está decidiendo mi emoción, mi mente, mi necesidad o qué? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, a la hora de gastar, eso que dices de las compras impulsivas, el primer punto del gasto es evidentemente nuestras necesidades, las básicas, la comida, el techo, la salud, educación, básicamente, eso es lo básico, lo que necesitamos para vivir en este mundo, sin ninguna comodidad, así como seres humanos, sin ningún tipo de comodidad. Porque después viene otro, que entonces ya viene la comodidad, el tener aire acondicionado, el tener pues en un lugar más bonito, una silla muy cómoda, o sea, una silla es una silla, sea de madera, de palma, de un gran sillón, o sea, sirve para lo mismo, nos sentamos, una cama igual. En mi país, y yo creo que en muchos lugares, hay gente que duerme en una hamaca, no necesita una cama, con una hamaca descansa, porque sobre todo en los lugares que hace mucho calor, eso es lo que ahí necesitan. En otros lugares no, necesitan una cama, ¿no? Pero ¿qué tipo de cama? Entonces todo eso es como el coche, pues un coche pequeño, con lo básico te lleva, te trae y todo, hace lo mismo y te lleva la misma función que un coche de mucho dinero, un Ferrari, un Lamborghini y todo, ¿no? Entonces, pero el precio es así y te sirve para lo mismo porque te lleva donde quieres, te trae, te lleva, vas en tu coche manejando ese mismo tráfico, las mismas calles, solo que tú vas en un coche modesto y el otro va en un coche que se hace sentir como más grande, ¿no? Entonces, cuando nosotros gastamos, es cuestión de que también esto lo valoremos. Entonces, valoramos nuestras necesidades, valoramos nuestra comodidad, porque la comodidad tiene un costo, entonces y además también ciertos lujos. Pero los lujos no solamente entendidos, ay, las vacaciones en el hotel de no sé cuántas estrellas o de no sé cuánto, o no sé. O sea, un lujo es ir a un lugar sencillo en contacto con la naturaleza, en donde vas y te encierras en un temazcal, o te vas y te encierras te dan un masajito, ¿no? Sí, es algo que aunque nos tratemos con mimo. Así es. Y te puedes dar los mimos, los que estén a tu alcance, ¿no? A veces el simple hecho de decir, híjole, hoy me voy a premiar con el helado que me gusta, pero porque de veras he hecho tanto trabajo que ahorita me lo merezco y creo que sí. Y así como es otras cosas, ¿no? O sea, quiero comprar algo, el sillón mágico, no sé qué, que me tiene tales y tales cosas, no sé qué, pero bueno, a ver, ¿cómo lo voy a obtener? Porque tengo un sillón, o sea, no me hace falta un sillón, ya tengo uno, pero quiero aquel porque ese, mira, te da masajito, te acuestas y te mueve y te vas a hacer, ese es el que quiero porque ese es el lujo que yo quiero tener en mi casa. ¿Cuánto cuesta? Busco aquí, busco acá, aquí cuesta tanto, aquí cuesta tanto. ¿Cuánto tengo para eso? No, pues no tengo ahorita, lo puedo comprar a crédito, sí o no. ¿Cuánto necesito ahorrar cada mes para comprarlo? Y entonces, cuando ya tienes tu plan financiero de cómo lo vas a comprar, cuando llegas y lo compres, como lo hayas decidido de acuerdo a tu situación financiera del momento, te lo vas a sentir y lo vas a disfrutar mucho más que el que tienes ahorita, pero no porque te hiciera falta. Exacto, y también cuando lo vas haciendo de esa manera, luego disfrutas más la recompensa. Ahora que vivimos en un mundo de tanto consumismo, queremos tener el último
iPhone, el último modelo de coche. Yo creo que esa persecución de tener todo lo último, al final sigue generando vacío, ¿no? Claro. Sí, sigue generando vacío porque muchas veces queremos llenar nuestros vacíos emocionales con las cosas materiales. Y eso no funciona así. Hay que llenar los vacíos internos con nuestro trabajo interno. Hay que sanarlos. Cuando tenemos una situación emocional hay que sanarla y hay que enfrentarla, hay que aceptarla. O sea, se vale estar triste y se vale estar alegre. Es la cara, pues es la diferente cara de una moneda. Es nuestra cara triste, nuestra cara feliz. Y eso es parte de nosotros. O sea, es una dualidad que no podemos evadirla. Ahí está. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué preferimos ver? Ahora, hay situaciones en las que nos hacen sentir tristes y se vale estar tristes. Los duelos, por ejemplo, las pérdidas de personas, de cosas materiales, de trabajos, de los niños cuando pierden sus muñecas. O sea, la mamá dijo, la muñeca esa vieja ya está ahí arrumbada y un día se limpieza y la saca y cuando llega la niña ya no está la muñeca, porque la muñeca ya estaba toda deshecha, pero era algo emocional, ahí hay un duelo. Cuando te cambian de escuela y pierdes a tus amigos, ahí hay un duelo. O sea, todas esas cosas las vamos asimilando cada uno de nosotros y después las relacionamos. Las relacionamos con las cosas materiales incluso, ¿no? Esa niña que perdió la muñeca, a lo mejor nunca le va a comprar una muñeca a su hija porque dice, ay, es que se siente muy feo cuando te la quitan, la mamá. ¿Por qué? Porque ahí trae un sello que es inconsciente, ¿no? Es inconsciente, entonces eso te hace relacionarte con las cosas materiales de alguna forma. Pero entonces, nosotros podemos acercarnos a las finanzas con un lado amable, primero, queriéndonos nosotros, amándonos nosotros, valorando lo que somos, para ir a pedir y contratarnos en un trabajo en donde somos valorados. Porque ¿cómo te va a valorar los demás si tú no te valoras? ¿Cuánto vale tu trabajo? ¿Cuánto vale lo que compras? ¿Te mereces realmente o no te mereces? ¿O compras por comprar? ¿Realmente lo necesitas? ¿Realmente te lo mereces? ¿O por qué crees que te lo mereces? Si estás llenando un vacío emocional, porque te sientes triste, porque te sientes solo, por lo que sea. Porque hoy amaneciste triste, porque hoy está nublado y entonces el día está medio triste, yo me siento igual de triste y entonces hoy todo va a ser negativo, ¿no? Cuando dices, bueno, hoy está nublado, está lloviendo y no puedo salir, pero ¿sabes qué? Eso me permite estar aquí adentro y disfrutar mi casa, mi sillón, mi espacio, me tomo mi cafecito, lo disfruto aquí calientito, no me estoy mojando, si tengo que salir, salgo y si no, o sea, es otra parte de ver la vida y también así de ver el dinero, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo interior de ver qué es lo que creemos del dinero, por qué lo creemos, empezamos se nos empiezan a caer los 20, como decimos los mexicanos, ¿no? De lo que está pasando y por qué reacciono así. Y entonces nosotros podemos tener la oportunidad de decir, esto me sigue gustando y órale, palomita, esta creencia sigue viviendo en mí. Esta no, tache. ¿Ahora qué hago? Gracias por todo lo que me aprendí atrás, pero hoy le doy un giro y hoy voy a otro lado. Hoy acepto ser de otra forma, ¿no? Cantidad de personas que perdieron dinero por conflictos o que perdieron familia por conflictos de dinero. Hay un inconsciente de rechazo al dinero porque dices, bueno, es que yo vi las familias hasta matarse o acabarse, familias muy unidas al principio, cuando vivían los abuelos muy unidas, todos jugábamos, todos estábamos ahí, al final la familia, cada quien, porque uno se peleó con otro, o sea, y entonces hay un inconsciente de que el dinero acaba familias, el dinero
Yo ya no me puedo llevar con ese primo que jugué toda la vida y me llevaba tan bien con él o sea, ya no me llevo porque mis papás están peleados con él y entonces yo traiciono a mi papá si me voy de este lado. O sea, esas cosas pasan en la vida. Y entonces se van generando esta parte, no sé, los migrantes, por ejemplo, los que llegan de un lugar a otro lugar y entonces tienen que aprender a ganar el dinero de otra forma. Gente, un montón de migrantes, por ejemplo, acá del lado de América, que llegan a Estados Unidos, profesionistas, y terminan trabajando, lavando trastes. ¿Por qué? Porque tienen que empezar de cero, porque primero pues no están ilegales a veces, o a veces tienen que pasar por muchas cosas para que le validen los estudios que tengan, ¿no? Sus conocimientos. Entonces, es eso, entonces empieza a tergiversarse ahí, a generarse una serie de telaraña que al final de cuentas nosotros tenemos. Eso pudo haber sido en generaciones anteriores y entonces cómo nos llega a nosotros en este momento, por ejemplo, los hijos de inmigrantes de una o dos generaciones, ¿no? O sea, un montón de cosas de la vida. Y entonces termina dominando, como yo decía, lo externo, pero lo interno no lo vemos. Entonces, cuando nosotros entramos a ver, primero, podemos darnos cuenta que esto que aprendimos hay una posibilidad de transformarlo. ¿Por qué? Porque en nuestra biología, en nuestro cerebro, hay posibilidad de generar nuevas redes neuronales. Y esas nuevas redes neuronales, que ahora alguna de ellas está en nuestra memoria, es una creencia que en algún momento se creó, una redecita como la de un árbol, y ahí estuvo. Pero ahora yo puedo generar una nueva red neuronal con una nueva creencia, porque yo elijo ahora relacionarme con el dinero de esta forma. Eso es parte de lo que se ha descubierto en la neurociencia y es como podemos aplicarlo a las finanzas. Porque entonces... ¿Cómo definirías tú una buena relación con el dinero? Bueno, una relación con el dinero es aquella que de entrada es consciente y que esa relación te da paz. Y eso es muy personal. Eso es sumamente personal. Porque primero, el grado de conciencia, implica un trabajo personal. Habrá el que no tiene conciencia de su relación con el dinero, tiene una relación impersonal con el dinero, a pesar de que lo maneja, de que es suyo y de que lo opera entonces, ¿no? Pero cuando tú tienes conciencia de tu relación con el dinero, tú sabes a qué obedece tu forma de actuar con él, ¿no? Esto que yo digo, o sea, yo, por ejemplo, el hábito de ahorro. ¿De dónde viene mi hábito de ahorro? Pues de esto, o mi hábito de ahorro. ¿De dónde viene el que yo rechazo todo lo que tiene que ver con la organización del dinero? Porque creo que eso es muy complicado. Eso es para expertos. Eso es aburrido. Me da aversión. Yo soy tonta para el dinero. A mí el dinero no me gusta. No, yo prefiero darle la vuelta, ¿no? Entonces, a veces yo recuerdo cuando estábamos eligiendo carrera, la gente decía, no, yo me voy a sociología o yo me voy a medicina, a los que les gustaba más biología, porque nunca voy a tener que ver con las matemáticas. ¡Oh, sorpresa! Las matemáticas ahí están y muy sofisticadas. Los científicos que trabajan, por ejemplo, en las neurociencias, hacen unos modelos matemáticos impresionantes. No, y lo peor, las personas que eligen carrera pensando que esto es lo que me da más dinero, sin pensar realmente si les va a gustar o no. Claro. Entonces, hay una aversión muchas veces generalizada, bueno, en la mayor parte, yo así me lo he encontrado. Y entonces yo les digo, no se compliquen. No se compliquen. O sea, hay una forma muy simple, como yo les digo, saber restar, multiplicar, dividir, pero no es lo mismo hacerlo a fuerza que hacerlo consciente, ¿no? Entonces, tengo que llevar mis finanzas y, no he hecho así. Espérame, no. Voy a organizar mis finanzas. ¿Por qué? Porque tengo un propósito mayor. Porque, ¿sabes qué?
dentro de tanto tiempo yo voy a hacer esto. Yo me veo, hoy tengo tantos años, a tantos años yo voy a tener un fondo para poder disfrutar, o porque voy a ir al viaje, porque voy, o sea, cuando tenemos un gran propósito hacia donde, eso es lo que nos motiva a organizar nuestras finanzas. Y entonces eso de qué aburrido se vuelve, no, espérame, al contrario, a ver, y me vuelvo lo más rigurosa, acorde proporcionalmente a lo que yo quiero. Si realmente lo anhelo, pues acá también lo voy a hacer. Claro, puede ser un poco difícil al principio porque no tienes el hábito, pero si tú estás consciente y eliges, lo voy a hacer, empiezas a disfrutarlo. Como cuando justamente que estás hablando aquí de organizarnos con la finanza, tenemos una pregunta repetida de varias personas en el chat que pidiendo como algunos tips para empezar a organizarse con los pagos de las deudas y con los ingresos. Bueno, los pagos de las deudas, lo primero es dejar de endeudarse. Si tú tienes ahorita una deuda que tienes problemas para pagarlo, lo primero que tienes que hacer es dejar de endeudarte. Dejar, si lo has hecho, de financiarte una tarjeta con otra tarjeta, porque vas a terminar en una espiral sin salida. Si tú tienes una deuda grande con un banco, acércate al banco a refinanciar tu crédito, a pagar una mensualidad acorde a lo que tú necesitas, a lo que tú puedes pagar. O sea, los bancos prefieren renegociar a perder, porque después terminan administrando bienes que no, su trabajo no es administrar bienes, su trabajo es tener dinero. Y entonces para los bancos es un problema. Cuando van y te incautan tu casa, tu coche, tus muebles, tu computadora y todo, porque y ahora eso, pues eso no es un negocio. Entonces, eso se puede hacer de entrada, de renegociar las deudas. Organizar cuánto es tu ingreso, ver de tu ingreso cuánto sacarle una parte, cuántos son tus gastos básicos. O sea, lo mínimo para que puedas vivir en este mundo, sin lujos. Porque estás en una situación que en este momento requiere que te aprietes el cinturón. Entonces, lo mínimo para comer, para dormir, tu techo, tu transporte, o sea, lo mínimo que tú necesites. Y eso, entonces, ¿cuánto te queda? Y eso que te queda, ¿cómo pasan? Pues entonces, de ahí empiezas a programar un pago, no el mínimo, un pago grande, lo más grande que puedas. Entonces, esa es una forma de empezar a bajarles a los créditos. Si tienes créditos de las tarjetas, pues a lo mejor empieza con las que tienen el interés más alto. ¿Qué hay que hacer? Tienes que revisar. Hay gente que tiene 2, 3, 4, 5 tarjetas, ¿no? ¿Cuál es la que tiene el interés más alto? Necesitas sentarte a revisar. ¿Cuánto me está cobrando esta de interés? ¿Cuánto me está cobrando? ¿Cuánto me está cobrando? ¿No? Pues la que te cobra más, pues no puede ser que la que te cobre más tenga el menos dinero que debes o al revés. Entonces, esa es la primera que hay que ver qué hago. O sea, empezar a tener soluciones como en el extremo de las más grandes y de las más chiquitas, ¿no? Entonces, a lo mejor las chiquitas los puedes ir rápido, los quitas y te quedas con las más grandes y te concentras nada más en esas. Depende. Es una combinación de lo que cada uno pueda tener, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que tener deudas es malo. El problema es que nos endeudamos de una mala forma. Nos endeudamos sin antes valorar los criterios de cómo va a ser, de qué es lo que vamos a hacer con eso. Cómo vamos a pagar, cuánto podemos pagar, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos un análisis previo de eso, no tendría, o sea, por lo menos de lo que tiene que ver con nosotros, claro, si viene una cosa externa, bueno, eso ya es otra cosa, pero por lo menos lo que está bajo nuestro control, ahí está. Y eso te da tranquilidad. Eso te da tranquilidad y eso te da paz, ¿no? Entonces, esta es una forma consciente de relacionarte con el dinero, porque tú estás asumiendo una responsabilidad, primero, de que tú adquiriste una deuda, de que en algún momento alguien confió en ti, porque tú tenías una necesidad, tenías un deseo,
porque te desbordaste si te sentías demasiado merecedor sin ponerte a pensar cómo lo ibas a pagar, las circunstancias que haya sido. Pero alguien del otro lado confió en ti. La base financiera son la confianza. Ese trueque, yo te doy esto que yo tengo, la base de eso es la confianza. Y el sistema financiero sigue basándose en la confianza. Porque cuando uno se acerca a un banco o cuando te dan una tarjeta de crédito, te tienen la confianza. Claro, te investigan si tienes trabajo, si no tienes trabajo. No le dan una tarjeta de crédito a quien no tiene trabajo, pero el que tiene cómo garantizar que puede pagar esta tarjeta de crédito. Al final de cuentas es confianza. Aquí está mi dinero. Ahora, que los bancos sean usureros o lo que sea, o que allá también atrás, no solamente bancos, hay usureros en el mercado, eso es cierto, también lo hay. Y eso es a los peores que nos podemos acercar. Hay más seriedad y formalidad con el banco porque algo se puede hacer, ¿no? Ahora, efectivamente, estás tan complicada en tus deudas, pues voltea a ver qué puedes hacer, qué puedes vender de lo que ya tienes, o algo adicional, ¿qué sabes hacer que puedes vender para tener un ingreso adicional para pagar tus deudas? Eso es lo mejor, ¿no? O sea, para reducir. Entonces hay como diferentes salidas, cada quien las tiene que observar, pero de entrada, ¿para qué quieres tener guardado la laja no sé cuánto ahí cuando por acá te está faltando para comer? O tienes que pagar eso y cada vez no lo puedes pagar y cada vez tu deuda es mayor. Pues vas y la sacas de donde la tengas y la vendes y entonces con eso abonas. Para eso son las cosas materiales también. La televisión, el sillón, lo que tengas, con tal de que tengas tranquilidad. O sea, todo lo que te baje el estrés, eso que te quite la paz, que te quite el sueño, pues hazlo. Miren, las cosas materiales van y vienen. El día que nos vamos a morir, no nos llevamos nada. El más pobre y el más rico se van igual. Todos así. Entonces, como cuánto, ¿para qué quieres tantas cosas? Solemos acumular y acumulamos porque venimos, hay una mentalidad en el humano que tiene que ver con la sobrevivencia. A pesar de todos los avances de la neurociencia, nuestro cerebro sigue funcionando como sobrevivencia. Y entonces, claro, ahora no viene un león, un tigre, un mamut a matarnos, nos acecha que implica nuestra muerte, pero hay otras cosas y nosotros seguimos estresados como en ese entonces o más. ¿Y sí, más? Siempre acecha el fin de mes. Fíjate, el otro día escuchaba que están haciendo algunos estudios cuando el humano primitivo iba a cazar, están como tratando de recrear y cómo funcionaba su cerebro en eso. Bueno, son como las hipótesis, pero o sea, lo quieren probar, pero parece que así es. Había un momento de estrés muy fuerte cuando estaban en el momento de la caza o del acecho, ¿no? Ese momento en que pues la fiera se les iba encima y entonces la adrenalina, todo y el cuerpo y todo, pero después venía la calma. E incluso cuando se le acercaban y después se iba y entonces lo volvían a acechar kilómetros más allá, pero ellos llegaban y se relajaban. Su estrés bajaba, tomaban calma y entonces sigilosamente se volvían a acercar y entonces otra vez. ¿Qué pasaba? Que entonces nuestra amígdala, la amígdala del cerebro, que es la que controla esta parte de las emociones y la que saca la adrenalina y que genera que estemos mucho tiempo en estrés, si crecía y otra vez tomaba la normalidad. En la actualidad, con los niveles de estrés que manejamos, porque la modernidad nos ha llevado a manejar estrés por muchas cosas, no solamente por las financieras. El simple hecho de vivir en este mundo con tantas cosas complicadas nos estresa. A veces salir a la calle nos estresa, por lo que sea. Hemos vivido o vivimos muchos en un constante estrés. Entonces, ese efecto del estrés pues no vuelve a la normalidad como era antes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en ese constante estrés? Nuestro cerebro se llama, estamos atrapados por nuestra amígdala y entonces nuestro cerebro parece que está en sobrevivencia. Cuando estás atrapado en ese efecto
no razonas. O sea, se cierra mucho parte de tu razonamiento y solo ves enfocado en la historia, en tus creencias, en lo que ha pasado, en la información que tienes en tu hipotálamo, en tu hipocampo sobre tu memoria, lo que tienes en tu memoria, que ahí están las memorias, lo que has vivido, lo que has escuchado y todo, y dices, así hay que actuar, y entonces ya no ves nada. Es como cuando pasa algo muy simple, cuando te estás peleando con alguien y que sales de tus casillas, ya no ves nada. Las parejas que se están peleando y que dicen, es que esto, o sea, ya no ven nada, ya están atrapadas ahí. Entonces, por eso hay que calmarse y ya después vas a tomar, a razonar y entonces entra. Entonces, a nosotros estar en constante estrés, estamos viviendo en un modo sobrevivencia y así actuamos con el dinero. Y por eso nos cuesta como dar el brinco a que funcione nuestro neocortex, que está aquí atrás, aquí a toda esta parte, y que es lo que es la maravilla del ser humano, que puede razonar. Ahí es donde podemos crear nuevas redes neuronales, podemos construir, crear, tener proyectos, tener las oportunidades y aprovecharlas, porque muchas veces tenemos las oportunidades allí en la punta de la nariz y no las vemos porque nos bloqueamos. Entonces, cuando nosotros aplicamos todo esto a nuestra vida y vemos nuestra relación con el dinero, en donde tomamos, sí, efectivamente la racionalidad, pero vemos qué pasa con nuestras emociones, con nuestras creencias, cuando de manera elegimos organizar nuestro dinero y registrarlo de la forma más simple. No necesitas aprender contabilidad, porque yo estudié economía, no contabilidad, pero todos los cursos que yo he visto en el mercado te llevan a hacer estados financieros y o sea, perdón, no somos contadores la mayor parte de las personas. Y para llevar nuestras finanzas personales no las necesitamos. Para llevar la administración de tu pequeño negocio no las necesitas. Eso que los hagan los contadores. Pero tú necesitas saber cuánto te ingresa y cuánto gastas. Personal, en tu emprendimiento, en tu autoempleo, como sea. Organizar eso. Aquí entro tanto. Ingresos menos gastos y si quieres que haya más beneficio, entonces ajustar los gastos. A tus ingresos le sumas lo que ya tenías, si tenías algo, antes algo de lo que ya, y al final de tus gastos si hay un saldo. Y ese saldo se lo llevas al siguiente ingreso. Así es. Eso lo haces en un cuaderno. Eso lo haces en un Excel. Y entonces, ¿y qué rubros le das? Pues los que necesites, o sea, no necesites hablar de clientes, de proveedores, o sea, perdón, son tus finanzas personales, mi comida, la escuela del niño, el transporte mío, el transporte del niño, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesitamos registrar, eso es lo que tenemos y además acorde, primero, lo básico, luego viene lo que genera comodidad, y luego ya vienen mis lujos, que a veces los lujos pueden ser los más pequeños, porque no necesitamos de tanto, ¿no? Porque tenemos a nuestro alrededor muchas cosas que nos hacen sentirnos felices. Y buscamos el dinero porque hemos perdido de vista que haya abundancia, que la abundancia está a nuestro alrededor y que la abundancia no es material, que ahí está, que tenemos nuestras relaciones, nuestros amigos, tenemos un techo, el agua, abrimos la llave y llega a nuestra casa, ¿no? Salud. O sea, tenemos salud, ¿no? Le abrimos a la llave del baño y sale el agua, no solamente el agua, sale calientita, nos bañamos con el agua caliente en un baño que está encerrado, no a la intemperie, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que tenemos a nuestro alcance y que podemos valorar, y ahí está, cuando nosotros valoramos esto, el dinero deja de tener efecto, porque entonces nosotros somos el centro de atención en la relación con el dinero y no el dinero en sí mismo. Entonces, cuando revertimos esto, empezamos a vivir para ti y no para tu dinero. Exacto. Dejamos de ser esclavos del dinero. Dejamos de ser esclavos del dinero, te vuelves independiente del dinero, ¿no? No porque no lo necesites, no porque no lo uses o no porque no lo tengas, sí, pero dejas de depender de él y entonces eso te da la paz financiera. Qué bueno, Erendira. Vaya charla la que nos has dado aquí, que nos deja muchísimo, muchísimo para reflexionar. Te agradezco mucho abrir este tema.
y que nos hayas dejado esas tareitas para hacer. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Podrías dejarnos una frase final para llevarnos, para reflexionar? Sí, si tú aprendes a llevar una relación consciente con el dinero, puedes encontrar tu paz. Eres tú primero. El dinero no es el centro de tu vida. Tú lo eres, tú lo vales. Maravilloso. Muchísimas gracias, Heréndira. Gracias a ti, Irina, por invitarme, por el espacio y por la oportunidad. Gracias a todos por los que me escucharon, y espero haber sido de utilidad y que les haya servido esta plática. Es un enfoque diferente de acercarse a las finanzas, efectivamente, y yo estoy muy contenta de haber encontrado esto y poderlo transmitir y compartir con la mayor posible de gente que vea esta forma de relacionarse con el dinero y de encontrar ese significado. Seguro que sí. Nos ha ayudado muchísimo todo lo que nos has comentado. Y bueno, entonces nos despedimos para el próximo episodio, que seguimos trayendo aquí a personas extraordinarias con muchísimas ganas de compartir y de compartir su luz con el resto aquí en Unión para el Despertar. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Irina. Gracias por acompañarnos en Unión para el Despertar. Esperamos que las reflexiones de hoy te hayan inspirado en tu camino de crecimiento espiritual. Si te gustó, síguenos y compártelo con quienes desean conectarse con su esencia. También estamos buscando a personas con herramientas de desarrollo personal o espiritualidad para participar en nuestro podcast. Queremos fortalecer nuestro mensaje y ayudar a impulsar tu negocio digital. Si te interesa, escríbenos a hola@unionparaldespertar.com.